Nacional. A partir de este momento, los invitamos a formar parte de esta mesa donde se componen y descomponen los problemas del país. RCR presenta Buen Provecho. Monitor de Derechos Humanos, con el abogado penalista Fernando Fernández. Buen mediodía y buen provecho. Les deseamos a todas las personas que nos escuchan. Les habla Fernando Fernández, director y moderador del Monitor de Derechos Humanos. Encantado de estar con ustedes. Seguidamente los créditos. Dirección General de la Estación, Jaime Nestares. Gerencia de Producción, Wilix Arcaya. En la producción del programa, Génesis Rodríguez. En los controles, Gregorio González. En la conducción, Fernando Fernández. Este programa está en todas las plataformas digitales rcr750.com, rcr.tv y rcr750. En YouTube, rcr750. Esta es la radio que se ve. Monitor de Derechos Humanos tiene cuenta en Twitter, @dhmonitor, @fm_Fernández, y una última cuenta que es @monitor indígena. En Instagram estamos en @dhmonitor. Hoy miércoles, 2 de noviembre de 2022, estamos con Ali Daniels, profesor universitario y codirector de la ONG Acceso a la Justicia. ¿Cómo estás, Ali? Gusto en tenerte otra vez. Buenas tardes, Fernando. Un placer siempre estar en tu programa. Muchas gracias, Ali. Hoy tenemos un tema, y por eso la confusión con la fecha, porque ayer, 1 de noviembre, todo el mundo quedó sorprendido con una declaración del fiscal ante la Corte Penal Internacional, Karim Khan, donde hace una solicitud a la Sala de Cuestiones Preliminares de la Corte Penal Internacional de proseguir la investigación. Una pregunta de perogrullo, pero también esperamos una respuesta pedagógica. ¿Cómo es esto? ¿Y acaso no estaba investigando? ¿Tú puedes explicar un poco de qué se trata? Sí, bueno, recordemos que la justicia penal internacional tiene reglas y procedimientos muy diferentes a la justicia nacional o de cualquier otro país. Es una amalgama de diversos sistemas y por eso tiene sus propios procederes que deben conocerse con cuidado. Entonces, ¿qué es lo que ocurrió? Que luego del anuncio del noviembre del año pasado, donde el fiscal anunció que se pasaba a la fase de investigación, se cerraba el examen preliminar y se pasaba a la fase de investigación, hubo una notificación oficial de esa decisión al gobierno, y el gobierno el 15 de abril de este año, mediante una comunicación, solicitó que se suspendiera la investigación basado en el artículo 18 del estatuto, que dice que cuando hay una investigación, pero el gobierno del país de que se trate solicita que se permita a las autoridades sancionar a los responsables de crímenes de lesa humanidad, pues se suspende el proceso mientras el gobierno de ese país actúe. Y en apoyo a esta solicitud, en esa comunicación del canciller, se citaban algunos casos y se mencionaban las reformas legales que se habían hecho en las leyes vinculadas al sistema de justicia, donde, por ejemplo, se limitó el número el tiempo, perdón, de las detenciones preventivas y la prohibición de civiles ser juzgados por tribunales militares, etc. Pocos días después de esa carta, el fiscal se pronunció diciendo que no estaba de acuerdo y que se iba a oponer, pero no dijo si ya eso había implicado la introducción de algún documento o nada, sino que simplemente dijo que él no estaba de acuerdo y que se iba a oponer. Entonces, a partir de ahí se generaron una serie de rumores. No sé si recordás uno que por Twitter circuló muchísimo diciendo que la sala no se había pronunciado porque una de los miembros de la sala de cuestiones preliminares es una jueza mexicana, entonces que esa jueza mexicana tenía engavetado el asunto y que entonces era por esto y tal. Entonces, bueno, al final
no era más que un rumor, y lo que ocurría era que simplemente el fiscal estaba elaborando este documento que ahora presentó el día de ayer, que uno entiende por qué se tardó, porque es un documento muy detallado, muy largo, con muchísima profundidad, con una capacidad de análisis bastante profunda, y que bueno, lo terminó de presentar ayer. Entonces, digamos, la noticia ayer no era que el fiscal se opusiese a la posición del gobierno de suspender la investigación, porque eso ya en abril lo dijo. La noticia ayer fue las razones que explicó el fiscal en su documento, que desnudan y ponen en evidencia que la información que la Fiscalía venezolana ha enviado a la Corte Penal Internacional es muy pobre, es muy limitada, y que incluso hay cosas que no tienen ninguna justificación desde el punto de vista jurídico. Entonces, esa es la situación. El fiscal ayer lo que hizo fue formalizar ante la Sala de Cuestiones Preliminares su posición de oponerse a la suspensión del proceso y solicitarle a la Sala que le autorice a reanudar la investigación. A eso se limita lo que ocurrió el día de ayer. Bueno, entonces estamos en una circunstancia de tipo procesal que es normal dentro de estos procedimientos, como tú dices, que se diferencian muchísimo de los procedimientos locales y que permite pues ver con más claridad que no es que ha ocurrido algo, digamos, en perjuicio de la investigación, sino que son etapas que hay que cumplir necesariamente, ¿no? Y esto quiere decir entonces que el Estado venezolano está actuando correcta o incorrectamente al oponerse y al decir que tiene la jurisdicción. ¿Qué es lo que está pasando allí? No, bueno, eso es algo a lo que también tenemos que acostumbrarnos. Es decir, el gobierno ya tiene una estrategia definida con la Corte Penal Internacional. Esa estrategia se traduce en una palabra: tiempo. El gobierno va a hacer todo lo posible por alargar todo lo posible, y en lo que esté a su alcance, cualquier acción del fiscal la va a retrasar, va a interponer recursos a cada momento. Eso tenemos que acostumbrarnos, porque lamentablemente el gobierno no está para aclarar los crímenes de lesa humanidad ni para investigarlos, sino precisamente para retrasarlos. Entonces, en este sentido, la estrategia del gobierno, de hecho, recordemos digamos, citar casos concretos. Recordemos que la señora Bensouda, que dejó su cargo en junio del año pasado, ella había anunciado que ya había cerrado el examen preliminar de Venezuela y que se iba a pronunciar sobre el pase a investigación. Y no lo pudo hacer porque luego de ese anuncio el gobierno venezolano interpuso un recurso dilatorio que se resolvió después de que la señora Bensouda se fue, y que la obligó a no poder pronunciarse ante que la Sala de Cuestiones Preliminares se pronunciase. Y además debo recordar que ese pronunciamiento fue ad limine, fue inadmitido, fue declarado sin lugar. O sea que era obvio que el gobierno no buscaba ganar ese caso, sino que lo que buscaba, o esa incidencia, sino que lo que buscaba era retrasar, que fue lo que logró, porque ni siquiera para hacer la traducción de lo que significa ad limine, es como si usted se quisiera divorciar antes de casarse. Entonces, claro, si usted no se ha casado y pide el divorcio, el juez ni va a leer el escrito, porque le va a decir: no, señor, cásese primero y después lo divorcio, pero no puede ser antes. Entonces, no voy ni a leer lo que usted explica ahí, porque no vale la pena. Y eso fue exactamente lo que ocurrió, porque el tribunal le dijo: usted está pidiendo algo que no corresponde a esta fase, y en consecuencia la declaró inadmisible al límite. Pero lo que quería el gobierno, que era retrasar a la señora Bensouda e impedir que se pronunciara, lo logró. Entonces, esa estrategia la vamos a ver repetida tantas veces como sea posible en este caso, pero también veámoslo desde el punto de vista positivo. Al final estamos en un litigio, aunque no haya juicio, porque no se está enjuiciando a nadie todavía. Hay un litigio, es decir, hay dos partes: la Fiscalía y el gobierno venezolano. Y hay un tercero, que es en la Sala de Cuestiones Preliminares, que es la que decide. Entonces, no es como cuando la oficina del alto comisionado se pronuncia, que el gobierno da dos manotazos y ahí se acaba la cosa. Y dice: no, la verdad oficial es esta, y ya. No, aquí, aunque el gobierno diga lo que diga,
la última palabra no la tiene el gobierno, la tiene la sala de cuestiones preliminares. Entonces ahí vemos que hay otra diferencia importante porque estamos ante un litigio donde las dos partes tienen que decir lo que quieran decir, pero tienen que probar lo que tienen que decir. Y ese es el enorme problema que tiene el gobierno, porque para probar lo que tiene que decir, lo tiene muy cuesta arriba porque las evidencias evidentes de cualquier órgano de protección de derechos humanos dicen que en Venezuela lo que hay es impunidad. Sí, yo creo que es muy importante esa aclaratoria y sobre todo cuando mencionas que esos recursos dilatorios son decididos, creo que este es el segundo que es decidido inadmitido, ser inadmitido por estar ad limine, es decir, es extemporáneo, es fuera de lugar, no es un delito, no es algo ilegal, pero no tiene que ver con lo que se está planteando ni en el tiempo, pero ganas tiempo, ganas, Exacto. sí, no es en el momento propicio, pero ganas tiempo. Bueno, yo creo que me queda una cosa clara, Ali, y qué bueno que coincidimos en eso. Están litigando, el gobierno está litigando y va a hacer uso de todos sus recursos, va a hacer uso dentro de lo que se llama el derecho a un juicio justo en la filosofía y en la práctica de la Corte Penal Internacional y de todos los juicios que se han hecho previamente, ¿no? Para casos totalmente distintos. Entonces, es muy importante estar alerta frente a eso y sobre todo para las víctimas entender que estamos presenciando lo que podría llamar la primera etapa de eso que llaman siempre el juicio del siglo para Venezuela, ¿no? Porque implica a las altas personalidades, a los altos jerarcas y digamos, en ese sentido, tiene un foco muy especial, distinto a lo que tiene un tribunal ordinario. No sé si quieres agregar algo a eso. Sí, efectivamente, digamos, las reglas de un proceso en la Corte son muy diferentes, porque además recordemos que la competencia de la Corte no es directa. La competencia de la Corte opera luego de que se pruebe o que el gobierno del país le remita la competencia, que eso ha ocurrido. O sea, hay países que han dicho, yo no puedo con esto y solicito que sea la Corte la que decida, eso ha ocurrido, o que el país no juzgue. Entonces, una vez que el país no juzgue o no quiera juzgar a los responsables, entonces entra la competencia complementaria de la Corte. Entonces, como ves, no es como los tribunales nacionales donde hay una primera instancia y el tribunal de apelación es obligatoriamente que tiene que pronunciarse si hay una apelación y si hay una casación en la sala civil, por ejemplo, o en la sala penal, pues tiene que decidir la sala civil o la sala penal. Aquí no. Aquí hay que justificar las razones por las cuales se considera que la Corte Penal es competente y en Venezuela pues ya está demostrado que los supuestos de competencia se dan porque Venezuela es parte del estatuto, porque efectivamente se han cometido crímenes de lesa humanidad y el más importante de los requisitos, porque en Venezuela no hay una intención de juzgar a los responsables. Entonces, dado estos elementos, la competencia complementaria de la Corte debe operar. Ese yo creo que es el concepto central, ¿no? Para entender esta diatriba procesal y este retardo, ¿no? ¿Quién es el competente para investigar? ¿Tú puedes aclarar eso de querer y poder por el Estado investigar y enjuiciar? ¿Y puedes explicarlo a la luz del concepto de soberanía? ¿Y cómo entra entonces en juego la Corte? Si el Estado es soberano siempre. ¿Es un Sí, concepto absoluto o está sometido a ciertas reglas? ¿De qué se trata? esto es muy importante, Fernando, porque cuando uno escucha los discursos del gobierno, los organismos internacionales, hay prácticamente un argumento único. Y ese argumento único es Venezuela se respeta, la soberanía nacional es algo absoluto, nadie puede meterse en los asuntos internos de un país, etcétera, etcétera. Esto lo hemos escuchado N veces. Ahora bien, el hecho es que Venezuela es parte del Estatuto de Roma, firmó libremente el Estatuto de Roma, es más, no solamente lo firmó, fue parte de quienes discutieron su elaboración y fueron los que contribuyeron a que el Estatuto de Roma fuese aprobado en el año 1998, abierto a la firma. Y este gobierno, bueno, este gobierno, porque fue el de Chávez, en el año 2001 publicó en Gaceta la ratificación
del Ujú. estatuto. De modo que no es solo algo de los gobiernos anteriores, sino que este gobierno eh, hizo el último paso necesario para que Venezuela se adhiriese a el Estatuto de Roma con la publicación en Gaceta Oficial de la ratificación de Venezuela del Estatuto. De modo que Venezuela ha libremente suscrito este tratado, por lo cual forma parte de su derecho interno, es decir, el Estatuto de Roma es parte del derecho interno venezolano, es derecho en Venezuela y por tanto no se puede alegar la intromisión de un órgano que al cual usted libremente se adhirió. Eso es como si dijese, por ejemplo, que Venezuela, que fue uno de los que suscribió la Declaración Universal y el Pacto de Derechos Civiles y Políticos, declarase que la alta comisionada o el alto comisionado ahora están interfiriendo en asuntos internos cuando son órganos derivados de la Carta de Naciones Unidas que el gobierno suscribió en su momento. Entonces, en este caso, el Estatuto de Roma es un órgano que forma parte del derecho venezolano en la medida en que sus supuestos se cumplan y por eso no puede hablarse de que hay una intromisión en la soberanía porque el país soberanamente se adhirió al Estatuto de Roma y aceptó sus reglas. De hecho, dense cuenta que cuando Maduro recibió al fiscal, no alegó ninguna intromisión en asuntos internos, ni alegó que había una violación de la soberanía, precisamente porque el fiscal está haciendo lo que es su trabajo. Su trabajo es investigar crímenes de lesa humanidad. Él declaró que había concluido que se habían cometido en Venezuela y que los iba a investigar. Sí. Entonces, otra cosa es que el fiscal hubiese dicho, me gusta el partido tal para que gobierne o debería haber una transición en Venezuela o debería haber elecciones. Nada de eso el fiscal. El fiscal se ha limitado a lo que es la materia de su competencia, pero precisamente ya vemos como funcionarios, como el fiscal, están tratando de darle este tinte nacionalista y de esta idea desactualizada de soberanía, que es una idea casi que del siglo XIX, Sí. la soberanía es algo absoluto, y el fiscal venezolano ya está utilizando una especie de eslogan, que ya lo escucharemos más a menudo, porque claro, es algo que al no haber más razones se tienen que alegar lugares comunes, y él está utilizando el término de coloniaje jurídico para decir que no estamos, aquí en Venezuela no hace falta el colonialismo jurídico. Es que no es ningún colonialismo, porque el colonialismo implica que un país se apodera de un tercer país sin su permiso. Eso ocurre en Ucrania, pero no ocurre aquí en Venezuela, y porque además la Corte Penal no está colonizando a nadie. La Corte Penal ni siquiera es un país para colonizar a nadie, y es un órgano, como dije, que está conociendo el caso venezolano porque Venezuela forma parte del estatuto, de modo que estos argumentos de soberanía nacional no aplican cuando se tratan de órganos de protección de derechos humanos, como es el caso de la Corte Penal Internacional. Sí, yo pienso que vamos a hacer un recuento, ¿no? Porque recuerdo, aunque estábamos chiquitos en esa época, pero tengo la memoria fresca, que este estatuto se discutió durante el gobierno de Caldera, Sí, se firmó, en el luego 98. Se abrió sí, para la firma en el 98. se ratificó, y eso está en Gaceta, pero además se dictó una ley aprobatoria durante el gobierno de Chávez, ambas cosas. Ratificación y ley aprobatoria, se introduce la ley como ley nacional y el artículo 1 único dice, se acepta en todos sus términos el Estatuto de Roma, de la Corte Penal Internacional, a los fines internacionales en cuanto a Venezuela se refiere. ¿Qué quiere decir eso? Que se acepta la jurisdicción de la Corte. Es decir, somos sujetos ante esa jurisdicción si, se, si no se ejerce la soberanía o la jurisdicción propia, al no querer y al no poder, que es lo que dice el fiscal, que el Estado ni quiere ni puede. Es así, ¿no? Es así, tal cual, efectivamente. Sí. A mí me parece muy importante esa precisión que tú haces sobre la ratificación y una especie de continuidad administrativa entre el gobierno de Caldera y el gobierno de Chávez, ¿no? Porque fui muy enfático, incluso recuerdo publicaciones oficiales en el Tribunal Supremo, hubo seminarios donde se hablaba de la importancia de Venezuela en haber impulsado este estatuto, en sus discusiones, en su aprobación y en su ratificación.
Y eso ha sido motivo de orgullo nacional. Entonces no se puede decir ahora que es una injerencia o que hay un colonialismo, como tú lo dices, ¿no? Colonialismo jurídico. Es una buena palabra para poner en el glosario de novedades. Ok, una cosa, ¿por qué dices tú que no se pudo demostrar que el Estado venezolano quiere y puede realizar las investigaciones? ¿Qué es lo que está pasando internamente? Bueno, luego de que la señora Bensouda anunciase en noviembre del año pasado, del año antepasado, perdón, de noviembre del año antepasado, que tenía motivos para creer de que en Venezuela se habían cometido crímenes de lesa humanidad en una inolvidable entrevista que tuvo con el fiscal de Venezuela, allá en La Haya. El fiscal, pues, obviamente, me imagino que sorprendido por estas malas noticias para él, empezó a mandar información. Y recordemos que dio varias ruedas de prensa diciendo se mandaron miles, tantos miles de páginas, tantos miles de copias, tantos miles de folios, y decía esto cada vez, ¿no? Entonces, el tema es que aparentemente la estrategia era mandar un montón de documentos y abrumar a la fiscalía con una cantidad impresionante de información. Ahora bien, como abogado, yo sé que una cosa es un escrito muy largo y otra cosa es un escrito muy bueno, ¿no? Una sentencia puede tener 2 páginas. De hecho, yo he leído sentencias de 1 página, que son, por ejemplo, los casos del Consejo de Estado francés. De hecho, Sí, en estos días me leí una del Consejo Constitucional francés y tenía 1 página. Pero en esa página, nada más y nada menos, se reconocía el rango constitucional del derecho a asociación, por ejemplo, wow. 1971. Entonces, el largo de un documento no tiene nada que ver con su calidad. Y en este caso, el hecho de que se hayan mandado miles de documentos desde la Fiscalía venezolana no implica que la información que se haya dado haya sido información de calidad. El asunto es que el problema para la Fiscalía venezolana es que en La Haya se leyeron todos esos documentos. Es decir, la estrategia no funcionó porque efectivamente ha habido un análisis minucioso, por eso es que el fiscal se tardó tanto en responder a la solicitud del gobierno venezolano, y el resultado de esa investigación es algo absolutamente sorprendente que se resume en este documento de 62 páginas que se presentó ayer y donde se desnuda y se pone en evidencia la pobreza de las investigaciones que se han llevado en Venezuela, porque una cosa es que no se haya investigado, pero otra cosa es que se hayan hecho mal las cosas. Y eso es lo que demuestra el informe. El informe demuestra que no solamente hay impunidad, sino que además las investigaciones que se han llevado de tal manera que es muy difícil calificarlas de tales investigaciones. Entonces, si quieres te puedo dar algunos datos. De un total de 893 casos que la Fiscalía comunicó al gobierno, solo se mandó la ficha del caso, es decir, la ficha con el resumen de los hechos del caso, Wow. en el 29% de los casos, es decir, en menos del 30% de los casos. Y el 70% restante de la información que hay es estadística, es decir, en unos grafiquitos. Wow. Entonces, ¿qué clase de información es que tú de 893 casos mandas solo la ficha resumen? ¿No? Porque estoy hablando de la ficha resumen, no de detalle del caso, no, ficha resumen. Solo en el 29% de los casos. Además señala el informe que de los crímenes del estatuto solamente hay imputados crímenes del estatuto en el 7% de los casos. Es decir, en el 93% de los casos se trata de crímenes diferentes a los del estatuto. Claro. Y esto es importante porque delitos comunes. Me imagino que serán delitos la comunes. Fiscalía dice es que yo no estoy aquí para investigar delitos comunes, yo estoy aquí, la Fiscalía de la Corte Penal está para investigar los crímenes del estatuto. Y tú me dices que solamente hay una investigación donde solo el 7,6% de los casos están en el estatuto. Obviamente, ya ahí vemos otra gravísima carencia. Luego, señala que en el 67% de los casos, es decir, más de 2/3 partes de los casos, se encuentran en fase preparatoria, es decir, en la fase inicial de la investigación.
Y esto es injustificable, porque estamos hablando de hechos no solo del 2017, que ya han transcurrido 5 años, sino del 2014, donde ya han transcurrido 7 años. Que 7 años después todavía haya casos del 2014 en etapa preparatoria, te dice que no hay ningún interés de investigar. Más aún, cuando la fiscalía se pone a analizar los delitos que están siendo supuestamente investigados, se consigue con la sorpresa de que apenas hay, repito, de 893 casos, solo 12 son de tortura. 12. Y la propia fiscalía dice que ella, en sus investigaciones propias, ha determinado que al menos hay entre 300 y 400 casos de tortura, como mínimo. Y el Estado le dice, no, solo hay 2. Pero en los casos de violencia sexual, la situación es todavía más desoladora, porque apenas hay, repito, de 893 casos, solo 2 casos de violación sexual. Cuando las denuncias sobre violencia sexual en las cárceles venezolanas son algo tristemente cotidiano. Entonces, que se diga que de 893 casos apenas haya 2 casos de violencia sexual, realmente es algo que pone en evidencia justamente que en Venezuela no hay justicia. Además, se habla de que no hay ni una sola persona investigada por el delito de persecución, ni siquiera por el hecho de que en Venezuela ese delito no se ha contemplado, sino que ni siquiera por aplicación de normas análogas que no son delitos de persecución, pero que pudieran serlo, como por ejemplo el caso de la ley de la inconstitucional ley de contra el odio, que tampoco se ha aplicado. Pero el punto es que no hay nadie perseguido por el delito de persecución. Y tampoco hay nadie perseguido por otros delitos sexuales o por delitos vinculados a temas de género, que de eso también hay varias denuncias. Recordemos que hay un caso de un muchacho en Maracaibo que fue objeto de discriminación y malos tratos por haberse declarado homosexual, y los compañeros de Azul Positivo que también sufrieron vejámenes por haber reconocido que son homosexuales. Y esto pues demuestra, y estos casos están documentados y se encuentran reseñados por la misión de determinación de hechos. Entonces, que se diga que en Venezuela solo hay dos delitos de violación sexual y no hay ninguna otra categoría investigada, dice mucho al respecto. También señala el fiscal que aparentemente no se está investigando a los colectivos, no se ve ningún caso donde haya como presunto responsable a ningún colectivo, cuando la propia fiscalía dice que al menos hay 100 casos de personas opositoras o percibidas como tales que fueron objeto de violación de derechos humanos por parte de estos colectivos. Y para no abrumarte con cifras, lo que me parece más grave de todo esto es la cifra sobre los perpetradores. El fiscal señala que de 893 casos, en 85,5% no hay sospechosos. Esto es increíble. O sea, repite eso, por favor. Que en el 85,5% de los casos no hay sospechosos de quiénes son los autores de los crímenes que están siendo investigados. Más aún, el informe dice que lo increíble no es solamente que estamos hablando de 764 casos, de 893. Es decir, en 764 casos no se menciona ningún sospechoso de que sea el presunto responsable de esos crímenes. Pero más aún, el fiscal va más allá y dice, no, es que no solamente eso, es que en la mayoría de los casos, dice el fiscal, hay más información sobre las víctimas. Entonces dice que, por ejemplo, en los casos de la víctima hay teléfono, hay paradero, hay registros telefónicos e incluso hay información financiera. Es decir, esto es un caso increíble donde las investigaciones tienen más información de la víctima que de los supuestos perpetradores, ¿no? ¿Quién es el investigado? ¿Quién es el investigado entonces? Exactamente, esa es la pregunta que hay que hacerse ahí. Y ahí uno entiende por qué estos patrones de persecución a las víctimas y por qué es tan fácil coaccionar a las víctimas de sus familiares, porque claro, tienen toda la información que necesitan para eso. Y por otro lado, para terminar, está la cifra más contundente y más fuerte de todas, que es que solo en el 2% de los casos, en el 2.5% de los casos, ha habido sentencias condenatorias.
de 893 casos, solo en 23, repito, solo en 23 ha habido condenatorio. Wow. Esto para mí es definitivo. Es decir, casos de 2014 y de 2017, que al día de hoy solamente 23 casos de casi 900 hayan terminado en condena, te dice el verdadero estado de lo que mal se llama justicia en Venezuela. Bueno, mira, tenemos que interrumpir aquí para ir a unos avisos institucionales, pero me interesa muchísimo hablar de los casos investigados, algunos de ellos, y sobre todo ver su vínculo con el tercer informe de la Misión Internacional de Determinación de los Hechos, pero lo seguimos conversando cuando regresemos de este descanso institucional. Ya venimos en unos minutos, seguimos con Ali Daniels, codirector de Acceso a la Justicia. Muchas gracias, ya regresamos. Análisis, opinión, entretenimiento y mucho más. Escuchas Buen Provecho por RCR 750, la radio que se ve. Sintonícenos a través de Periscope, @RCR750, la radio que se ve. Mis amigos, una empresa comprometida y responsable con su personal es una empresa segura. Y Produzca es la compañía pionera en Venezuela que ofrece la mayor cantidad de equipos de comprobada calidad para garantizar la seguridad integral de toda la nómina industrial de cualquier empresa. El catálogo de Produzca es inmenso. Todo tipo de guantes, cascos, accesorios y productos varios de protección para tu personal. Conoce más de Produzca en www.produzca.com. Produzca, seguridad en tu empresa de los pies a la cabeza. Moisés Naim en Efecto Naim. Hola, soy Moisés Naim desde Washington. Conéctese a rcr.tv. También nos puede seguir por @Efecto Naim en Twitter. Y estamos en Facebook y en Instagram. Y no olvide que puede disfrutar todos los contenidos del programa cuando usted quiera, suscribiéndose a nuestro canal de YouTube. Nos vemos en la radio. Los miércoles y viernes a las 7 de la noche. Solo por RCR 750 AM. Antes de empezar el día, entérese de lo que acontece en el país junto a Pedro García Otero en Titulares de la Mañana. De lunes a viernes a las 6:30 de la mañana. Acompáñelo y empiece su día bien informado. Titulares de la Mañana con Pedro García Otero. Solo por RCR 750 AM. Porque lo bueno une. En Venezuela no hay espacio para la política. En Venezuela no hay un sistema político. En Venezuela hay un sistema amponil. El chavismo no es una organización política. El chavismo es una organización criminal. Y las organizaciones criminales, cuando se les va a combatir, lo que corresponde son acciones policiales y militares, no acciones políticas. Porque si usted asume que una organización criminal es una organización política y se sienta con ellos, estaríamos entonces hablando de que en Venezuela estamos viviendo lo que hubiese vivido Colombia si Pablo Escobar continúa en la política. Exactamente lo mismo. Los ampones disfrazados de políticos o con la política como coartada para hacer las barbaridades que hacen. Y lamentablemente eso es lo que estamos viendo. Y así nos va, de lunes a viernes a las 4 de la tarde. Radio Caracas Radio, porque lo bueno une. Yo creo que los políticos responsables proponen ideas y dicen que son de ellas y convocan a la gente a hablar de su idea. Me parece de muy mal gusto cuando la idea empieza a decir, bueno, esto no es mío, es de Venezuela. Eso significa que fracasó. Y entonces le están endosando al país la incapacidad para articular una idea que de suyo desde el principio era una idea y no un curso estratégico. A mí eso me parece de mal gusto. Me parece que el marketing político no da para tanto. Así podemos ver el mantra de Guaidó: cese la usurpación, gobierno de transición y elecciones libres. Él lo abandonó. El G4, que es del cual él es engendro, en representación bonos 2020, el hacer ingeniería financiera, recoger unos reales que no hemos visto de ninguna manera. Aquí se habla libertad con Víctor Maldonado, solo por RCR 750.
la radio que se ve. RCR 750 AM. Porque lo bueno une. Usted escucha Buen Provecho por RCR 750, la radio que se ve. Hola, estamos nuevamente con Eli Daniels, codirector de Acceso a la Justicia, y quedó en el aire luego de explicaciones tan claras, tan contundentes, con cifras, con datos duros, con evidencia muy bien argumentada. Quedó en el aire la pregunta sobre el tipo de personas investigadas, enjuiciadas, porque ya hablamos de los números y sabemos que es totalmente insuficiente, inadecuado frente al drama del que se está viviendo. Pero, ¿qué ha pasado con esos casos? ¿Son casos relevantes? ¿Son genuinos? ¿Se está investigando a quien debe investigarse? ¿O se investiga nada más que autores inmediatos? Es decir, personas que están en la más baja jerarquía. ¿Qué ha pasado allí? Sí, ese es otro de los argumentos del fiscal. Obviamente no podemos tocar todos los argumentos porque, como digo, el documento es muy largo y hay muchos elementos técnicos, pero efectivamente uno de los más importantes es el que acabas de decir. Es decir, el fiscal no solamente dice que no se investigan los altos mandos, no. El fiscal dice es que no se investiga ni a los medios ni a los altos. Expresamente utiliza esa terminología. Y además señala que solo cuando se investiga a los autores directos. Y señala toda una serie de organismos de seguridad del Estado en los cuales efectivamente los casos donde ha habido sanciones, estas sanciones han sido solo sobre autores materiales. Entonces la pregunta es muy sencilla. Es decir, un acto de tortura, sobre todo cuando ese acto de tortura se prolonga por varios días, usted no me puede alegar que usted no tenía conocimiento de lo que estaba ocurriendo, porque aun si ese fuese el caso, es responsabilidad tuya, es responsabilidad del jefe de estas personas que debería velar porque ese tipo de cosas no ocurrieran. Y nunca se ha escuchado de sanciones a los supervisores de estas personas, sino que simplemente se limita la acción de sanción a eso. Y además, el fiscal dice, pero ojo, aún en los supuestos en los que ha habido sanción en algún caso a un autor material, en algunos casos esas sanciones, uno, no tienen la calificación jurídica que se corresponde a la gravedad del caso, y dos, las sanciones no se corresponden a los hechos del caso. Y cita un caso donde no se dan los nombres, pero leyendo los detalles que se dan, uno entiende que es el de Fernando Albán, porque precisamente hablan de fuga de la víctima, de colaboración de fuga, de delito culposo de homicidio y de una sanción que apenas fue de 2 años y medio, que todos los datos estos que acabo de decir coinciden con el caso Fernando Albán. Entonces ahí se ve como un caso de homicidio, los responsables efectivamente fueron investigados, fueron sancionados, pero cuando uno ve en la sustancia de ese juicio, se da cuenta que la imputación no es la correcta porque había también denuncias de torturas que no fueron ni investigadas ni sancionadas, y porque además la sanción de 2 años y medio lo que en realidad generó fue la libertad inmediata de estas personas porque ya cumplían ese lapso con detención preventiva, con lo cual la condena más bien fue una liberación. Y eso es lo que da el fiscal. Es decir, aun cuando no solamente no se investigan las cadenas de mando, sino que además hay casos donde, aunque haya sanción a los responsables, no se compadece esa sanción ni con los tipos penales que corresponderían ni con las sanciones que deberían tener. Sí, yo creo que es muy elocuente y ahí está pues demostrado la falta de relevancia en cuanto a los sujetos investigados y la falta de genuinidad en cuanto al fondo. Aquí agregar algo que es muy importante, que es que respecto a los altos mandos, la Fiscalía ha asumido un argumento que tú has mencionado en algún momento también, que es el de que existe un elemento objetivo para saber si en Venezuela se investigan a los altos mandos.
¿Cuál es ese elemento objetivo? Es los antejuicios de mérito. Los antejuicios de mérito es un privilegio que tienen los altos mandos del Estado venezolano, que no pueden ser enjuiciados directamente, sino que hay que hacer un procedimiento hasta la sala plena. Sí. Bueno, si en Venezuela se investigase los altos mandos, varios casos de antejuicio de méritos deberían existir ante la sala plena. Y el fiscal justamente dice, pero eso no existe. O sea, Claro. que es una demostración objetiva que no admite prueba en contrario, porque es una realidad que en Venezuela no se investigan los altos mandos simplemente porque no hay ni un solo antejuicio de mérito. Sí, eso lo hemos llamado la prueba del ácido, ¿no? Porque permite aclarar frente a cualquier duda si se está investigando a los que son o no. Y en este caso, como tú acabas de decir, tiene que haber supervisión. No solamente es dar una orden, sino permitir que las cosas ocurran. Y luego de que ocurran, no hacer nada para prevenir futuras acciones ni para reprimir a los autores. Entonces, la impunidad es total, de jure et facto. Entonces, bueno, yo creo que es muy importante y es muy elocuente lo que dice el fiscal ante la CPI, ¿no? Recordamos que estamos hablando de una declaración dada ayer por el fiscal ante la Corte Penal Internacional, donde establece que le remite a la Sala de Cuestiones Preliminares el documento con lo cual afirma que él tiene plena capacidad para investigar los hechos en Venezuela, porque el Estado ni quiere ni puede. El Estado venezolano nos referimos, ¿no? Entonces, volvamos un poquito a los temas procesales, ¿no? ¿Qué viene ahora, Ali? ¿Qué viene ahora después de esto? Bueno, hecha la oposición formal por parte del fiscal, ya lo que queda es que la sala se pronuncie. Sin embargo, y estas son las malas noticias, la sala no tiene un lapso para pronunciarse. Entonces puede ser tan rápido como en los próximos días o tan lento como ocurrió en el caso de Afganistán, donde en un caso similar la sala se pronunció 1 año y 3 meses, algo así, luego de hecho la solicitud. Entonces, bueno, ahora está en manos de la sala y bueno, le tocará a la sala decidir. Recordemos que en el caso, por ejemplo, de este recurso dilatorio del que hablamos al principio, que interpuso la Fiscalía venezolana contra la señora Bensouda, ahí se tardaron como 3 meses, de marzo hasta julio. Yo me imagino que ese debe ser el lapso mínimo que va a tener la sala para decidir, pero lo que sí yo estoy convencido es que la sala, luego de este contundente informe, porque además debo recordar, esto que dice el fiscal no lo dice porque se lo sacó de un sombrero. Esto es información del gobierno. Es decir, el informe del fiscal se basa en información oficial. Entonces, claro, justamente por eso es que es tan contundente. Y por eso es que la sala debería entonces decidir de manera expedita, porque el análisis que hace el fiscal es, mira, esto es lo que me dice el gobierno. Y de lo que me dice el gobierno, lo único que uno puede concluir es que no hay ninguna voluntad de investigar y que en consecuencia debe continuarse la investigación de la Fiscalía de la Corte Penal Internacional. Sí, pero fíjate tú, en abono a la opinión que tú dices que es para la noticia, es muy importante que la sala tiene autonomía para evaluar lo que dice el fiscal ante la Corte y lo que dice el Estado venezolano. Tiene que oír y revisar también todo lo que dice uno y otro, ¿no? Ah, sí, por supuesto, claro que sí. Sí, no puede decir sin antes analizar todo. ¿Y quién quita que en el camino del Estado venezolano meta unos nuevos papeles No, a mí no me extrañaría. Seguramente es lo que va a ocurrir, que ahora se introduzcan, además de la solicitud del 15 de abril, se agreguen otros documentos tratando de dar respuesta a lo que dice la Fiscalía. Pero el problema es, por ejemplo, ¿es verdad o es mentira que hay 23, solo hay 23 condenas? O sea, eso es tan fácil como decir, ¿esto es verdad o no es verdad? Porque si no es verdad, entonces el gobierno le mintió a la Fiscalía. O sea, que en cualquiera de las dos situaciones el gobierno sale perdiendo. Claro, claro. Sí, bueno, pero no le importa, digamos, mucho que si le dicen que se inadmite in limine, que eso es grave para un litigante, ¿no? Es decir, esto es temporáneo, esto no hay lugar, esto no tiene sentido, está fuera de lugar, pues, ¿no?
Bueno, yo creo que es muy importante esto que estamos hablando. Hay que tener mucha paciencia, obviamente, ¿no? Sobre todo las víctimas. Pero, ¿tú qué piensas de algunas informaciones que están dicho en el documento, por ejemplo, de la Misión Internacional de Determinación de los Hechos de la OEA? ¿Qué información relevante y de importancia detectas tú que hay en ese documento del fiscal ante la Corte Penal? Bueno, esto es otra de las buenas noticias, porque hasta este documento la Fiscalía no había hecho alusión a ningún órgano de protección internacional, ni del sistema interamericano, ni del sistema universal. Y eso, te lo digo aquí, entre tú y yo, que no se entere nadie, me tenía preocupado, porque sobre todo la Misión de Determinación de Hechos había presentado unos casos contundentes, unos casos además muy rigurosos, con un análisis exhaustivo y con fuentes directas de víctimas, abogados y familiares de las víctimas. Y que hasta ese momento la Fiscalía no hubiese mencionado que había utilizado ese material, a mí francamente me tenía preocupado. Sin embargo, sí es verdad que ya existían casos precedentes que nos decían que esa colaboración sí existía, que en su momento en algún programa lo comentamos tú y yo, que es el caso de Myanmar, ¿no? Donde la señora Bensouda no había abierto el examen preliminar y gracias a la creación de una misión de determinación de hechos, no solamente lo abrió, sino que ya ese caso se encuentra en etapa de investigación, con lo cual se demostró que sí, esa colaboración sí existía. Pero en el caso venezolano, hasta ayer, no se había hecho mención oficial, al menos, de ninguna colaboración. Y en el caso de la Comisión Interamericana, me alegra todavía más. Sí. Porque la Corte, la Comisión, perdón, es el órgano de protección de derechos humanos que más ha seguido el caso venezolano a lo largo del tiempo. Para que tengan una idea, el primer informe sobre violación de derechos humanos en Venezuela es del año 98 y lo hizo la Comisión Interamericana. El primer caso de utilización del Poder Judicial para intimidar un medio de comunicación social está en el año 98, documentado por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Y a partir de ahí, todos los años, ha publicado en su informe anual un capítulo dedicado a Venezuela y además ha hecho informes específicos sobre el caso venezolano. Hay uno sobre el Poder Judicial y otro sobre otro tipo de situaciones de violación de derechos humanos. Entonces, el hecho de que ayer el fiscal haya citado extensivamente estos informes de la Comisión Interamericana es muy importante porque demuestra que estos informes, a diferencia de lo que se dice generalmente, que los informes terminan en una gaveta y nadie los escucha, pues no es verdad. Y además, en el caso de la misión, mucho más importante porque en el caso de la misión de determinación de hechos, esos informes se hacen desde una perspectiva criminalística, no de derechos humanos. Porque recordemos que en el caso de la Comisión Interamericana, los informes se hacen buscando la responsabilidad del Estado, no de los individuos. Sí. En cambio, en el caso de la misión de determinación de hechos, sí se dice, aquí hay unos funcionarios responsables y aquí hay unos órganos que están trabajando de una manera estructurada para hacer esto sistemático. Es decir, la manera de investigar de la misión es la más cercana a la propia Fiscalía de la Corte Penal. Y por eso es tan importante. De hecho, hay una cosa curiosa en el informe. Hay un caso donde la Fiscalía dice, mire, hay casos donde falta incluso saber los hechos del caso, que el gobierno no lo señala. Pero hay un caso donde los hechos de lo que ya ocurrió, el gobierno cita a la misión. Es decir, ya la misión de determinación de hechos no es solamente una fuente para la Corte, sino para el propio gobierno que se lo remite en información que se le envía posteriormente. Es decir, bueno, en este caso, lo que sabemos es lo que la misión dijo sobre este caso. Sí. ¿No? Entonces esto llama la atención porque el gobierno rechaza la misión de determinación de hechos, pero la utiliza como fuente confiable para enviar la información a la oficina de la Corte Penal Internacional. Esto no es menor lo que acabo de decir, porque recordemos la posición del gobierno es desconocer a la misión de determinación. Bueno, si la desconoce, entonces ¿por qué la utiliza como fuente legítima de información? Es correcto, sí. Muy buena tu pregunta, ¿no? Ahora, fíjate, estamos ya terminando, pero creo que hay cosas bien importantes que has dicho y tienes toda la razón. La Comisión Interamericana viene
colocando a Venezuela en el capítulo 4 de su informe anual desde el año 2002. Ya desde el año 1998, como tú señalaba irregularidades, pero la gravedad ha ido incrementándose desde el año 2002, tanto que ha puesto a Venezuela en el capítulo 4, que es el peor de los capítulos, cuando hay ya violaciones sistemáticas, cuando hay un tema estructural y de fondo muy profundo, ¿no? Somos invitados permanentes junto con Cuba. Con Cuba y Nicaragua, sí. Bueno, mira, ya estamos finalizando. Destacas algo muy importante sobre el enfoque criminalístico de la Misión Internacional de Determinación de los Hechos, porque trabaja no solamente en temas de derechos humanos, sino también en las responsabilidades individuales. Y creo que eso es importante señalarlo y tú lo has destacado de manera magistral. Ahora bien, como estamos cerrando, toca hablar a las víctimas, toca hablar a la sociedad civil. ¿Cuál es tu sugerencia para la sociedad civil, para las víctimas, para los abogados, para el gremio judicial, para el funcionariado que todavía cree en el Estado de Derecho y en todos estos valores fundamentales de la civilización? ¿Qué tienes tú que decir? Bueno, mi mensaje, por supuesto, en primer lugar es para las víctimas, para decirles no pierdan la esperanza, sus voces han sido escuchadas, la rueda de la justicia es una rueda muy pesada, muy difícil es muy difícil que se mueva, pero en el caso de la Corte Penal Internacional, esa rueda se está moviendo. No tan rápido como nos gustaría, está haciendo. Y el hecho es este informe donde el fiscal lo que hace es decir, las víctimas tienen razón. Las víctimas se quejan de que son ignoradas, de que no son tomadas en cuenta, de que incluso son amedrentadas y coaccionadas. Bueno, aquí en este informe se confirma esa queja y se explica por qué las víctimas en Venezuela están pidiendo que la justicia internacional se pronuncie. ¿Por qué? Porque en Venezuela lo que hay es impunidad. Entonces, en este sentido, podemos decir con toda tranquilidad que este informe del fiscal presentado el día de ayer es una victoria para las víctimas. Y para el resto de la sociedad venezolana, para los compañeros abogados, para los defensores de derechos humanos y para los ciudadanos en general preocupados por estos temas, evidentemente decirles que no hay que perder la esperanza, que hay que continuar con la denuncia, que hay que seguir educándonos y aprendiendo y haciendo conciencia de esto, no caer una vez más en estos discursos que Venezuela se arregló de estas burbujas que nos quieren presentar como la realidad del país, recordar que seguimos en emergencia humanitaria y no hacer caso a estas propagandas que nos pretenden imponer la alegría por la fuerza. No hay nada más contradictorio que querer hacer a alguien obligado alegre, como contradictorio es que tengamos Navidad en octubre. Entonces, en este sentido, seguir con la conciencia social, formar tejido social, eso es fundamental. Sí. Las redes de organizaciones de derechos humanos deben extenderse a lo largo del territorio nacional y en este sentido, la lucha tiene que ser por formar más conciencia ciudadana, precisamente para que se sigan denunciando estos crímenes, porque recordemos que ese es el informe, el mensaje final de la misión de determinación de hechos. Los crímenes de lesa humanidad en Venezuela no son parte del pasado. Y si son parte de nuestro presente, nosotros deberíamos formar parte de quienes seguimos denunciando esa realidad. Bueno, un mensaje realmente completísimo. Te agradezco muchísimo, Alín. Estoy seguro que volveremos a hablar de este asunto porque este informe del fiscal y las incidencias procesales de la investigación y posteriormente del posible juicio realmente son sumamente interesantes para la comunidad de derechos humanos, para la ONG y sobre todo para las víctimas. Muchas gracias por tu tiempo y volveremos a conversar. Hasta luego. Hasta luego. Saludos. Chao. Monitor de Derechos Humanos con el abogado penalista Fernando Fernández. RCR presentó Buen Provecho. Síganos en Twitter como @RCR750. La radio que se ve. RCR presentó Buen Provecho,
una producción nacional independiente con certificado número 22.388 para dar cumplimiento al artículo 14 de la Ley de Responsabilidad Social. RCR 750 AM, porque lo bueno une. Puedes seguirnos en nuestras redes sociales. En Twitter, @RCR750, la radio que se ve. La Academia de Ciencias Físicas, Matemáticas y Naturales presenta El progreso tiene su ciencia. Hoy presentamos El sapo invasor. En la naturaleza, todo guarda perfecto equilibrio. Siguiendo el viejo esquema de la cadena alimenticia, ninguna especie debe abundar poniendo en peligro a otras. Sin embargo, a veces la intervención humana causa cierto desbalance. Así pasó en Australia, donde el sapo se introdujo en los años 30 para controlar plagas de la caña de azúcar, pero se reprodujo con tal descontrol que comprometió la existencia de ciertas ranas y algunos reptiles. Hubo muchos intentos por enmendar este error. Incluso, el gobierno de ese país tan lejano, durante los años 90, pagó a investigadores del Instituto Venezolano de Investigaciones Científicas para buscar estrategias de control de la densidad de sapos. Así, los científicos criollos aislaron un virus letal que fue posteriormente llevado a Australia, pero este no pudo ser liberado, pues afectaba también a algunas especies de ranas australianas. Curiosamente, el sapo es parte de nuestra fauna autóctona y no ha representado amenaza alguna para nuestras especies. Pero en la tierra de los canguros es un problema. Hoy en día, el sapo sigue siendo motivo de preocupación en Australia, pero tenemos mayor comprensión de las diferencias entre continentes. Sin duda, estamos cada vez más cerca de dar con una estrategia para detener el avance de este invasor. El progreso tiene su ciencia. La Academia de Ciencias Físicas, Matemáticas y Naturales presentó El progreso tiene su ciencia. Para más información, www.acfiman.org. Yo creo que los políticos responsables proponen ideas y dicen que son de ellas y convocan a la gente a hablar de su idea. Me parece de muy mal gusto cuando la idea empieza a decir, bueno, esto no es mío, es de Venezuela. Eso significa que fracasó. Y entonces le están endosando al país la incapacidad para articular una idea que de suyo desde el principio era una idea y un curso estratégico. A mí eso me parece de mal gusto. Me parece que el marketing político no da para tanto. Así podemos ver el mantra de Guaidó: cese la usurpación, gobierno